son, vamos a terminar el tema de grafos, ¿vale? De grafos vamos a ver lo que es el tema de isomorfismos, coloreo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un grafo isomorfo? Básicamente un grafo, esperen, yo le coloco aquí el zoom, debería ser el zoom acá. Entonces, un grafo isomorfo, dos grafos son isomorfos, G y H son isomorfos si y solo si existe una función que tome los vértices de G y los transforme en los vértices de H, ¿vale? Si existe esa función. Esa función debe ser una función biyectiva. ¿Qué quiere decir una función biyectiva? Es una función que es invertible, ¿sí? Es una función que es invertible. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos casos. Por ejemplo, este señor de acá, ¿sí? Por ejemplo, este. Bueno, coloquemos otro vértice por acá. Este es el vértice A, este es el vértice B, este es el vértice C, este es el vértice D, este es el vértice E. Es isomorfo con este otro grafo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, así. No deben ser adyacentes. Entonces, por ejemplo, este es el vértice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo sería la función de mapeo? F de A es igual a 3, F de B es igual a 2, F de C vendría siendo 1, F de D vendría siendo 4 y finalmente F de E vendría siendo igual a 5. Como ustedes pueden ver, existe esa función y esa función es invertible. ¿Por qué es invertible? Porque nos permite llevar de AG hacia H o bien de H hacia G, ¿sí? O sea, la función que ustedes pueden aplicar F de menos 1 de 3 y les va a dar A, ¿sí? Entonces, siempre y cuando exista esa función, el grafo es isomorfo. Los dos grafos son isomorfos. Porque son lo mismo y solo que están de diferente forma construidos. Sí, no, de hecho es así. De hecho, sí, o sea, es el mismo grafo, solamente que está ubicado de forma diferente. Sí, es correcto eso. ¿Sí? Entonces, pero pues formalmente hablando, es que existe, sí, ya vi el problema. Es que formalmente existe esa función. ¿Sí? Esperen, yo hago una cosa acá. Sino que formalmente existe esa función. ¿Vale? Eso está, cada vez estamos con ese cable, creo que el cable está molestando. Un momentico. Vamos a ver, ¿sigue aquí? Creo que llega. Está como llama la hueca la conexión. Parece que hoy no quieren que vean clase. Pero pues yo el tema por visto es más fácil. Voy para mi casa, estoy a las 4 en mi casa, yo feliz. Señales de la vida. Ustedes saben que yo la clase la doy así, llueva, truene o relampaguee. Y si se da la luz, la doy a la piscina. Bueno, a marcador. Lo había marcado. Ve, qué extraño. ¿Qué pasó? ¿Será que no lo coge ya? Esperen, yo veo una cosa acá. F11. Qué extraño. ¿Lo de qué? ¿Cómo así? Ah, ya. Porque es que en PowerShell no está totalmente configurado en estos momentos. O sea, PowerShell aún está en evolución. Entonces, para ejecutar Python allí no es la forma natural de ejecutarlo en el CMD. Déjame pasarlo en el CMD. Pues no sé qué pasa. Ya. Ah, pues pucha. Parece que. Ay, Dios. Ya sé cuál es el problema. No, el adaptador más propio. Listo. Entonces, bueno, mientras nos vuelve a dar imagen, entonces, bueno, esto es un grafo isomorfo. ¿Qué características tiene un grafo isomorfo? Que sea un grafo isomorfo. Entonces, lo primero que ustedes deben de revisar es si la secuencia de grado son las mismas.
¿sí? La secuencia de grados son las mismas. ¿Qué pasa cuando las secuencias de grados son las mismas? Hay cierto indicio de que son isomorfos. Esto nos da un indicio. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que sean isomorfos. En las diapositivas hay un ejemplo en el cual no son isomorfos, ¿vale? En el cual no son isomorfos. No sé si lo vieron en los videos, es un ejemplo que no es isomorfo. No lo recuerdo. Entonces, en una primera indicio es la secuencia de grado. Entonces, en el examen, ¿qué les voy a pedir? Si yo pregunto si los dos grafos son isomorfos, ¿cómo ustedes argumentan el punto? Primer punto, sacan la secuencia de grado, ¿vale? Si la secuencia de grado es diferente, ¿qué pasa? No son isomorfos y se acabó. Y segundo, la función de mapeo, ¿sí? Igual eso se va a pedir explícitamente del examen, que el examen es en 15, ¿no? No, presente, es en 15. Sí, ya está subido el material de la última clase del primer corte y ya el examen es en 15, que lo tengan presente. Sí. Y luego son otras 4 clases y parcial, y finalmente 3 clases y parcial, y se acabó el semestre. Sí, no, igual los semestres son muy cortitos. Cuando ustedes menos piensan, están en séptimo, en octavo, la verdad. Ya mete el tiempo. Bueno, de grafos isomorfos, después de que hablamos de los algoritmos sobre grafos, ¿sí se acuerdan? Tenemos los algoritmos sobre grafos. Nosotros vimos dos, uno que es el de Dijkstra y el otro que es el de coloreo. Bien, sobre esto, el algoritmo de Dijkstra, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el algoritmo de Dijkstra? ¿Para qué sirve? Encontrar el camino más barato, ¿no? Encontrar el camino. Sí, en un grafo ponderado, correcto. Encontrar el camino más, podría decirse, más barato o el de menor costo. O el menor costo. Óptimo también. De un grafo ponderado, no dirigido. ¿Vale? En un grafo. Igual pues en árboles no tiene mucho sentido utilizar Dijkstra. Ya esta clase que viene ustedes van a ver 4 algoritmos. En la próxima van a ver algoritmo de Click de Kruskal, que son árboles de expansión, y van a ver 2 de recorridos en árboles, que son búsqueda por amplitud y búsqueda por profundidad. Y ahí ya finalizaríamos el tema. De coloreo, que trata mínimo número de colores, tal que 2 vértices adyacentes que no repitan color. Este sí toca pie, porque pues sí hay algoritmos que lo hacen, pero son muy complicados. Más adyacentes no tengan el mismo color, ¿vale? Entonces, adyacentes, sí, que no tengan el mismo color, ¿sí? Entonces, pues hay algo que se llama el número cromático. ¿Qué es el número cromático? El mínimo número de colores de un grafo. ¿Sí se acuerdan de eso? El mínimo número de colores de un grafo. ¿En dónde? No, depende del tipo de grafo, porque por ejemplo en cadena de complemento es 1. No, ahí depende totalmente. En un K normal, en K normal pues K1 tiene un color, K2 tiene 2 colores, K3 tiene 3 colores. ¿Ah? Una lista entre ellos. Eso indica que 2 vértices sean adyacentes, que tenga una lista entre ellos. No pueden compartir color. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar por acá? ¿Qué más vimos allí? Muchachos? Sí. Pues que la idea con las matrices es que ustedes dibujen los grafos. Por eso se colocó con matrices. O sea, ¿cómo ustedes abordan ese punto de las matrices? Tienen que dibujar los grafos. O sea, yo siempre, cuando coloco una matriz, dibujo el grafo. ¿Sí? Sí. Profe, ¿y cómo hace uno para identificar dónde va cada vértice? Ahí uno dice, listo, tiene 5 vértices.
No, pues que la matriz de adyacencia usted dice, por ejemplo, A, B, C, D. A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, usted aquí tiene 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, B, ahí se pone uno de más. 1, 1, digamos 0, 0, el C, 1, 0, 1, C, eso es un bucle. 1, y acá el D sería con A, conecta con B, conecta con C, no conecta consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Sería, ¿ustedes qué hacen? Colocan los vértices A, ¿cierto? B, C y D, ¿cierto? Y los unos, ¿qué le dicen a ustedes? Los unos básicamente lo que le dicen a ustedes es A con B. ¿Por qué A con B? Porque hay un 1. A con C. ¿Por qué A con C? Porque tiene un 1. Y luego A con D, porque tiene un 1. B con A, pues nada que hacer porque esto es un grafo no dirigido. Igual, si yo tengo a pasar matrices de grafos dirigidos, yo les digo explícitamente el grafo es dirigido. ¿Vale? Ustedes igual deben revisar que haya la similitud. Entonces, en ese punto yo esperaba que hicieran eso. Luego C con A, ya está, C con D, ¿cierto? Y pues creo que ya pinté todo. ¿Sí? Entonces lo que tenían que hacer ustedes en el punto de las matrices, bueno, si está malo yo igual reviso y hago la corrección allí del caso. Entonces, ¿qué pasa allí? Ustedes la idea es que dibujen el grafo para que vean. Ahora, también otro truco que pueden usar, la secuencia de grado está implícitamente en la matriz de adyacencia. Simplemente cuenten el número de unos en cada fila. ¿Cuál es la secuencia de grado? ¿Cuál es la de grado de A? 3. Miren, solo mirando. Grado de B, 1. Grado de C, 2. Y grado de D, 2. ¿Sí lo ven ahí? No, porque es que en isomorfismos las matrices sí son iguales pero tienen permutaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que he intercambiado filas y columnas. ¿Sí? Si el punto está incorrecto, pues listo, yo lo corrijo, no hay ningún problema. Entonces, pues obviamente se lo valgo a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? No, pero pues, ese está incorrecto porque tú miras a la matriz y ninguna Yo voy a revisar eso, pues cuando envié este mensaje ayer muy tarde, lo revisé hoy a las 4, pues hasta eso poco puede hacer. Entonces, no, entonces la pregunta, yo lo que hago en esas situaciones, cuando no hay respuesta, yo todas las coloco buenas y recalifico, luego corrijo el punto y ya los que les aparecen no, les va a aparecer la pregunta corregida. Yo con eso no me estreso. Sí, no, si hay alguna pregunta mal, no se preocupe, si hay alguna pregunta mala, lo que hago es poner todo bueno, recalifico y luego cambio la pregunta para que ya esté correcta para los que hagan los intentos posteriores. Yo no me estreso con eso. Entonces, pues eso es lo que suelo hacer. ¿Cómo? No, pues ese no es el objetivo, pero o sea, voy a mencionar algo. La metodología invertida, el tema de su proceso está a cargo de ustedes. Yo solo soy un guía, yo sí vengo como a recordar, a arreglar dudas y colaborarles con eso. Pero el proceso, el dueño del proceso de aprendizaje son ustedes. Con la metodología invertida yo les cedo eso a ustedes. ¿Sí? Yo estoy aquí como guía. Aprovechen al máximo porque supone que yo soy el que conozco el tema. Dígame. Lo que usted decía ahorita de preguntar las filas, sería, por ejemplo, preguntar B con C, por ejemplo. B con B. Y B con A, sí, es intercambiar las filas y columnas. Nada más que cuando usted intercambia una fila, implícitamente también cambia la columna. Porque si la columna B la pasas acá, a la tercera, pues también tienes que hacer lo mismo acá. O sea, se intercambian filas y columnas. ¿Sí? Ambas. Sí, por ejemplo, un grafo isomorfo, ¿cómo sería? Pongamos aquí otras letras. H, I, J, K. H, dime. Usted. No, se intercambian ambas al tiempo. Ya te explico. Vamos a intercambiar B con C, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿B con C? B con C, sí. Entonces, ¿B cómo arranca? Vamos a poner C primero. Arranca con 1, ¿no? B con C. Ahora, como
como el C va a quedar de segundo, ustedes tienen que colocar este aquí también. Porque esta es la columna C, ahora la columna C va a estar de segundo, ¿me siguen allí? Ahora la columna C está de segundo. Primero la fila y después la columna. Pues realmente lo estoy haciendo al tiempo, pero como quiera ver. Simplemente yo lo estoy haciendo al tiempo. Hagamos de cuenta que este es C, ¿listo? Entonces, esta tercera pasa a ser la segunda, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí quedaría un 0. Y la segunda pasaría a ser tercera. Y queda igual, no pasa nada. ¿Y el último qué es? Un 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Pongamos a B en la tercera. Entonces el afectado serían estos dos también, que los vamos a intercambiar. Pero observen que quedan igual. Queda 1000. Ahora bien, vamos a colocar las otras, pero con las otras tienen que intercambiar las columnas. O sea, las duritas son las que intercambias, ¿sí? Porque ahí toca construirlas a paso. Pero ya las que son las que no están intercambiadas, pues no pasa nada, ¿sí? Buenas tardes. Déjame terminar esta explicación unos 3 minuticos y te doy para no cortar. Dale. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Observen que aquí pues no va a pasar nada. ¿Qué pasa si intercambian B con C? Pues no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Intercambian 1 con 1. Entonces, ¿cómo queda? Queda 0, 1, 1, 1. Ahora sí aquí van a ver la diferencia. ¿Cómo queda este? Queda 1, 1, 0, 0. ¿Ven lo que pasó ahí? Intercambio estos dos también. Al intercambiar las filas, debo intercambiar también las columnas. No, eso es transposición. No, cuando intercambio las filas, también se intercambian las columnas. Porque es que este vértice de aquí corresponde a este vértice de acá. ¿Estamos de acuerdo? Segundo con segundo. Si yo intercambio el segundo con el tercero, también lo debo hacer en las columnas. A eso se le conoce como la permutación. Listo, démosle el espacio acá a la compañera. No sé si se fue. Se nos fue. Listo, entonces démosle el espacio y listo.